Ya, listo. Nosotros vamos a hablar ahora de lo que compete el tema de seguridad en la red o network security. Primeramente, pedir disculpas porque no puedo prender mi cámara porque sufrí una falla, pero bueno, espero que me disculpen por eso. Y listo, vamos primero a comenzar viendo nuestra tabla de contenidos de lo que vamos a estar viendo en esta presentación. Primero vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a estar haciendo una comparativa con la TI tradicional, con las tecnologías de información tradicional. Vamos a dar unos conceptos y definiciones que son muy, muy básicos, ¿no?, para hablar de este tema. Vamos a hacer un ejemplo también para explicar más o menos cómo es que funciona la seguridad en la red. Y por último, un resumen. Bueno, listo. Ahora entonces vamos a comenzar con la introducción. Ya. Ya, para hablar sobre el tema de seguridad en redes, pues hay que tener en cuenta algo muy importante que se debe tener en cuenta, es el control de acceso a la red, o denominado NAC, que básicamente serían controles, ¿no? Serían controles de seguridad para acceder a una red, y esto es muy importante, pues no cualquier persona debe poder acceder a una red, más cuando tenemos una empresa, ¿no? Cuando tenemos una empresa no cualquier persona tiene la facultad de entrar, sino que solo personas privilegiadas. Y bueno, es a partir de aquí donde entra este control de acceso a la red. Y como podemos ver aquí, nos dice que permite que una organización restrinja el acceso a la red corporativa a dispositivos y usuarios no autorizados o que no cumplen con las normas. Eh, lo que mencioné es básicamente poner ciertas normas para que se pueda ingresar a cierta red. Como segundo, tenemos que ayuda a garantizar que todos los dispositivos conectados cumplan con las políticas de seguridad. Claro, digamos, a veces se quiere restringir el acceso a ciertas páginas, ya sea en una empresa, en este caso, por ejemplo, en la universidad. Por ejemplo, a juegos, por ejemplo, que no estaría bien, pues en la universidad que estén ingresando a estas páginas. Entonces se restringe, ahí entra el acceso a la red, el control del acceso a la red. Eh, los controles de red funcionan como vallas que controlan una base militar, dificultando el acceso sin ser detectado. Esta sería como una analogía. Igual aquí incluso podemos ver en la imagen que tenemos una red. Aquí tenemos por acá arriba los servidores y acá abajo serían los hosts o dispositivos, y vemos que en medio hay una pared que impide, ¿no?, el paso sería en este caso del tráfico. Y más adentro vamos a ver pues que esta pared pues sería, digamos, las normas, las políticas que establezca la empresa para ver qué sale y qué no sale. Ya, eso básicamente. Sigamos en la siguiente. Listo. Ya, siguiendo la introducción. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a ir explicando un ejemplo para ir conociendo más lo que es el NAC. Ya. Aquí en esta imagen, un usuario se conecta a la red corporativa con su laptop, pero su sistema operativo es vulnerable. Aquí tenemos el laptop y se está queriendo conectar aquí por medio de este router, se va a conectar a la red. Por el momento no hay ningún problema, vemos que su autenticación va a ser válida, ¿sí? Podemos ver aquí que tenemos los servidores, Polyserver. Este va a funcionar como un verificador para ver si puede o no puede conectarse a esa red. Y claro, vamos a entenderlo viendo acá las demás imágenes. Ya, el sistema de control de admisión a la red escanea el dispositivo y encuentra que el sistema operativo de esa laptop es vulnerable. Podemos ver aquí que ya se ha escaneado, digamos, el dispositivo está como probando a ver si tiene fallas y si puede ser peligroso para ingresar a esa red. En este caso nos ha escaneado y nos da como resultado que el sistema operativo es vulnerable. Entonces pues va a tener que pasar otra prueba pues para que
vaya a la red. Ya, la vulnerabilidad es chequeada por los servers de políticas de validación. Vemos aquí en esta partecita que está chequeando, está haciendo pruebas, a ver qué, para verificar que se está cumpliendo las políticas, como nos dice aquí, como podemos ver en las políticas. Ya, dependiendo de esto, vamos a ver qué prosigue en la siguiente imagen. Ya, aquí en cambio, si no cumple con lo estipulado, sus credenciales no son aceptadas. Ya aquí vemos que salió un aviso de fail, como un error que básicamente no cumple con ciertas normas. Entonces, pues básicamente, pues está restringido para este caso. Pero vamos a observar en la siguiente imagen. Ya, por el motivo pues que no pasó esta prueba, podría decir que no pudo, todo lo que se hizo fue analizarlo y no pasó. Y por lo tanto pues no pudo entrar a la red. Aquí vemos que en el router pues puso un fail, le bloqueó y no puede ingresar. Ya, el sistema redirecciona la conexión a un server llamado server de remediación. Como la palabra misma remediación, nos dice aquí que el cual actualiza el sistema operativo con los últimos fixes, haciendo que el dispositivo cumpla con las normas de seguridad establecidas por la organización. Fixes, o sea, en este caso puede que esté añadiendo código que sea necesario para que cumpla, digamos, las ciertas normas, que cumpla esos temas de seguridad, para que pueda ingresar. Entonces, eso es lo que se refiere en los fixes. Ya, vemos aquí, mandó acá el remediation server, lo redirigió acá, ahora está aquí. Vamos a ver qué pasa una vez que ya en este caso, el server ya le analiza. Vamos a ver qué sucede. Perdón, que está un poco lento. Ya. El dispositivo es nuevamente chequeado y remediado y se le otorgan las credenciales de acceso. Ya una vez que se haya pasado todas estas pruebas, incluso mandándome a un remediation server, pues está pasado, o sea, ya pude ingresar a la red, cumple con todas las políticas y muy importante, ¿no? Ya prácticamente este usuario que está en esta laptop, pues ya se puede conectar a esa red. Listo. ¿Cómo funciona el acceso a la red? Tenemos aquí nos dice visibilidad y creación de perfiles de dispositivos. Tenemos comprobación de postura de seguridad. ¿Qué quiere decir eso de postura de seguridad? Quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en mi laptop, por ejemplo, yo tengo una postura de seguridad, o sea, ¿qué cumplo con seguridad? ¿Cuáles son las normas que cumple mi equipo? Entonces, cuando me quiero conectar a una red, las comprobaciones de postura significa que me va a comprobar a mi equipo cuáles normas cumplo, cuáles no, y según eso dejarme ingresar a ciertas páginas o conectarme en todo hacia la red. Ya, el acceso restringido a la red. Básicamente, pues cuando no cumple con ciertas normas o cuando incluso está ingresando a páginas que no están permitidos, se da este acceso restringido a la red. Básicamente, pues eso implementarían más las empresas, las organizaciones para proteger sus datos. Entonces, no cualquiera debe tener un acceso a la red que, por ejemplo, a la red de mi empresa, pues estaría exponiendo mis datos y eso es algo que no está bien. Administración de políticas de seguridad, muy importante también, pues saber cuáles son esas políticas, cuáles establecer, cuáles no, cuáles están cumpliendo. Entonces, todo lo que se refiere a administrar estas políticas de seguridad.
Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, antes de vamos ahorita a hacer una comparación entre la seguridad tradicional y la seguridad de la nube, pero antes de eso, como resumen, pues, como pudimos ver cómo se daba eso de que se conectaba a una red, es muy importante tener en cuenta todo esto. Al momento, por ejemplo, en caso de que nosotros tengamos una organización o una empresa, poner todas estas seguridades para no exponer nuestros datos, porque ya los datos son muy, muy importantes y exponerlos a otras personas, a que otras personas puedan ver todo lo que estamos manejando en nuestra empresa es muy, muy, no se aplica ahí la seguridad y bueno, y para eso estamos aquí, pues, eh, dando un poco de ese tema, pues, para entender más de lo que es la seguridad en la red. O básicamente también ya se resume en seguridad informática. Ya, diferencias entre la TI tradicional y la seguridad en la nube. Una seguridad tradicional, pues básicamente, por ejemplo, aquí tenemos una topología de una red pequeña, que básicamente son 3 hosts, un router y ya internet. Esta sería la tradicional y ahora pues también que está ahora en auge, que es la seguridad en la nube. Entonces vamos a estar viendo una comparación entre estas ambas ideas, se podría decir. A ver cuáles serían esos retos que aparecerían. Listo, antes ya, vamos ahora a ver con la red tradicional. En la red tradicional hay algo que se llama la red perimetral. Esto fue muy usado antes y básicamente es algo simple, como podemos ver en esta imagen. Simplemente es trazar una línea de donde nosotros vamos a poder tener el control de los datos de la red. Y pues nos compete todo lo que está dentro de la línea punteada y de ahí para afuera nada. Ya sería de los administradores de internet o nube. Ya, el perímetro es la división tanto física como lógica entre los que están dentro de la red y aquello que no está afuera, como acabo de explicar. Estamos dividiendo lo que está en nuestra red y lo que estaría fuera. Ya, en definitiva, el perímetro permite definir lo que está dentro de la red corporativa, qué está fuera de la misma y cuáles son los criterios o políticas de acceso desde y hacia otro sector. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nuestras políticas que establezcamos, digamos, de mi empresa, van a estar aquí adentro, se aplican dentro del perímetro, de la red perimetral. Pero ya afuera, pues, habrían ya otras normas que incluso nosotros como organización tendríamos que acatar, dependiendo de lo que ponga en este caso el proveedor de internet, ¿sí? De esas normas nosotros no podemos tener el control, más bien sí de las que están dentro de nuestra red perimetral, esta de aquí. Este concepto nos dice que en la actualidad es tan sencillo como solito decir que, como les dije, es simplemente trazar una línea de donde nosotros vamos a tener acceso, pero en la actualidad ya es obsoleto, ya, o sea, no es muy utilizado y presenta muchas desventajas, y más con esta tecnología de computación en la nube. Y esto es lo que vamos a hacer una comparación, que ya lo vamos a ver más adelante, cuáles son cómo cambia esto en la computación en la nube. Ya, red perimetral. Aquí básicamente tenemos una red perimetral. Aquí nos falta algo, pero bueno, antes una configuración errónea de una red en una organización que cuenta con un servidor de correo y un servidor web sería el siguiente. O sea, tenemos aquí un servidor de correo y un servidor web y los hosts o dispositivos que están en nuestra red, el router e internet. Pero nos dice que es una configuración errónea. ¿Y por qué sería errónea? Básicamente, pues, como yo lo había mencionado, que en la seguridad informática o en la seguridad de la red es establecer normas de lo que entra y sale en la red, el tráfico de los datos, y esos deben ser controlados. ¿Y qué nos va a ayudar a controlar todo ese tráfico? Pues básicamente es
Mira, antes de pasar al otro, y este es un prototipo de una red local que dice que es errónea, ¿sí? Pero también se puede ver aquí la red perimetral y ahora vamos a ver qué le falta a esta red. Y básicamente lo que le falta a esta red sería un cortafuegos o el firewall, como lo llamamos también. Aquí ya podemos ver en esta configuración que contamos con firewall, que sería básicamente que funciona como una pared, ¿no? Para controlar todos los accesos. Ya, y nos dice que son dispositivos de seguridad cuya función principal es la de filtrar el tráfico de red entrante y saliente por medio de una serie de reglas. Sí, entonces esto es lo que es básicamente el firewall, ¿no? Estableces ciertas reglas, que entra, que no sale, ayudando a controlar, por eso se decía que funciona como una pared, eh, para controlar todos estos accesos. Ya, este tipo de herramientas pueden ser tanto dispositivos específicos, o sea, dispositivos específicos dedicados, es decir, dispositivos que son diseñados en físico eh, propiamente como cortafuegos. La ventaja pues que sean dedicados es que van a tener más capacidad, van a ser más efectivos, eh, o software también nos dicen aquí. Estos serían ya software que serían ya programados para también como firewall, para controlar estos accesos. Pero en sí, pues se recomendaría más ser un dispositivo dedicado donde puede ofrecer más funcionalidades. Ujú. Ya, entonces aquí tenemos nuestra red local. Lo que cambió aquí es que se añadió el firewall para controlar todos los accesos. Ujú. Ya aquí se nos pasó un poquito. Vamos a regresar unos par de diapositivas. Ya. Vamos también a ver lo que es a esta red perimetral también se le conoce como zona desmilitarizada. También se lo dice como DMZ. Ya, una zona desmilitarizada es una red aislada que se encuentra dentro de la red interna de la organización. Eh, en ella se encuentran ubicados exclusivamente todos los recursos de la empresa que deben ser accesibles desde Internet, como el servidor web o de correo. Ya, aquí ahora tenemos algo diferente. Aquí la zona desmilitarizada sería esta acá abajo. Esta está aislada por completo, que sería servidor web y de correo en este caso, de los dispositivos. ¿Y por qué se le aísla más a estos, por ejemplo, a los servidores? Porque básicamente son como más vulnerables a ataques. Por ejemplo, si un ciberdelincuente ataca nuestra red, esta va a atacar aquí a los servidores. Pero como está restringido el acceso desde acá, desde los dispositivos host, no va a poder acceder o le va a ser muy difícil acceder aquí a los hosts de la empresa. Entonces por eso que a esta red de aquí se lo aísla y, por ejemplo, no va a permitir, por ejemplo, acceder a los datos de acá arriba. Todo esto por tema de seguridad. Más aquí, calentito, vamos a ver un ejemplo. Listo. Una zona desmilitarizada permite las conexiones procedentes tanto de Internet como de la red local de las empresas. Es decir, permite desde acá, desde Internet y de la red interna. Pero las conexiones que van desde la DMZ a la red local no están permitidas. Es decir que si, por ejemplo, hago una conexión de aquí, de la red desmilitarizada o zona desmilitarizada, no va a poder tener acceso. Pero sí en caso de que nosotros de la red local se quiera hacer una conexión acá. Y lo mismo de acá de internet. Aquí incluso podemos ver en caso de que haya un ataque, el ciberdelincuente, lo podemos decir, viene
vulneró las reglas, entró aquí, pero ya no va a poder entrar aquí a la red local de la empresa. Sí, entonces muy, muy útil lo de la zona desmilitarizada para evitar vulnerabilidades en la red, en nuestra red. Y aquí básicamente tenemos como un resumen, que sería una configuración básica de un firewall con DMZ. Por ejemplo, tenemos el origen de Internet a una zona desmilitarizada, sí va a ser permitido. De Internet a una red local, esto va a estar denegado. De una red DMZ a Internet va a estar permitido. De una DMZ a LAN va a estar denegado. De una LAN a DMZ permitido y de una LAN a Internet permitido. Y acá en la imagen de la derecha, pues nos muestra un resumen, ¿no? Con gráficos para entender de mejor manera. Por ejemplo, de una red local a Internet es permitido, está en verde. Pero de Internet a la red local ya está denegado. Lo mismo pasa acá abajo, como ya lo había mencionado, si la zona desmilitarizada quiere hacer una conexión a la red local, no va a poder. Pero sí va a poder hacer una red local a la zona desmilitarizada. Sí, eso básicamente como se puede establecer ciertas normas en el firewall. Listo, ahora, ¿qué podemos decir de cuál sería entonces la diferencia con la computación en la nube? Si bien decíamos, por ejemplo, que una zona desmilitarizada básicamente es marcar la zona de todos donde vamos a tener control, pero ahora con la computación en la nube, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos, listo. Eh, pero, ¿qué pasa si esa base de datos está en un servidor que se encuentra al otro lado del mundo o en una zona geográfica muy, muy, muy lejana? No estaría, no serviría ya esa zona perimetral, porque básicamente la idea de la nube es tener información, nuestra información donde quiera que estemos, y para eso pues necesita de servidores que están repartidos por todo el mundo, se podría decir. ¿Y qué va a pasar ahora entonces con el control de esos accesos? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que valga la redundancia, estemos seguros en la red, que no vayan a haber ataques de personas de hackers o delincuentes cibernéticos, como le llaman? Entonces, esa sería la principal diferencia con la TI tradicional, es que la nube, incluso los servicios pueden estar uno en un servidor, otro en otro servidor, separados geográficamente. Adiós, red desmilitarizada o perimetral. Y por ejemplo, aquí tenemos unas características. Los límites de confianza no son tan obvios, como ya lo mencionamos, pues en una red perimetral solo se marcaba con una línea de donde tenemos control y listo. Y ahora en este caso no son tan obvios, como dije, si tenemos una base de datos en un servidor que no esté, que esté, por ejemplo, en Norteamérica, entonces ahí ya serían de establecer otras normas. Eh, la siguiente, si se utiliza una base de datos como servicio, está dentro de lo que ya acabé de mencionar, eh, están todos esos despliegues dentro de los mismos perímetros o en perímetros diferentes. Básicamente van a estar en perímetros diferentes. Claro, puede ser el caso que sí estén en el mismo perímetro, pero también va a suceder que van a estar en perímetros diferentes. Entonces, eh, ahí ingresarían otras normas o políticas que ofrezca tanto en este caso, el proveedor de nube. Y nosotros, por ejemplo, al contratar pues una empresa, tenemos que verificar cómo están estas políticas de seguridad, ¿sí? Los proveedores ofrecen sus servicios, nosotros lo contratamos, ya listo. ¿Cuáles serían las políticas de seguridad que usted me garantiza que se van a cumplir para yo tener mis datos protegidos? Entonces, entre ambas partes deben, deben quedar un acuerdo, eh, controlar todo ese tráfico de la red.
La creación de estos perímetros ya no son tan costosas cuando pasan a la mayoría de entornos de la nube. Actualmente, pues, como ya hemos estudiado, hemos visto que lo de la computación de la nube es algo muy, muy innovador y ahorra bastante dinero. Entonces, ya no va a ser tan costoso crear estos perímetros. Básicamente serían unas reglas que nos que nos va a garantizar la empresa y la proveedora en este caso, pues ya estaría. Puede permitirse tener segmentos de red separados para cada aplicación y utilizar otros servicios como cortafuegos de aplicaciones web de forma rápida y sencilla. Ya. Entonces, la diferencia sería es que, por ejemplo, en una tradicional, pues simplemente establecíamos una línea que es de donde vamos a tener control. Ahora en la nube, pues esto cambia, esto va a cambiar porque incluso, como puedes ver que en la nube hay bastantes modelos de servicios, por ejemplo, el modelo IaaS, el PaaS, el SaaS. Entonces, dependiendo del servicio que se contrate, de, por ejemplo, de IaaS, en caso de contratar infraestructura, habrían normas de seguridad que se vaya a cumplir, pero en este caso sería con ambas partes, tanto del proveedor de la nube como, como nosotros mismos. Ahora, por ejemplo, si hablamos de una infraestructura como servicio, pues donde nosotros casi básicamente tenemos el control de casi todo, eh, tendría que ser una seguridad para proteger nuestros datos bastante alta. Y ya pues ahí nos tocaría a nosotros pagar ese uso, ¿no? Ese uso de que nos ofrecen, por ejemplo, por proteger esos datos. Si hablamos de una PaaS, plataforma como servicio, donde tenemos ya menos privilegios, pero es válido para, por ejemplo, para páginas web y todo eso. Eh, igual, entre ambas partes se establecen cuáles serían las normas de seguridad, dependiendo de lo que se solicite eh, por el pago por uso. eh, Va a estar eh, por ejemplo, en este caso el costo. Y así viene con el SaaS. Y entonces básicamente ya con la nube, la computación en la nube, la seguridad ya cambia, ¿no? De la tradicional, porque básicamente tenemos que tomar en cuenta que los servidores, primeramente, ya no son centralizados, pues la idea de la computación en la nube es que nosotros donde quiera que estemos, tener nuestra información, pero ahí rápido. Y para que pase eso, pues deben haber servidores mmm, distribuidos geográficamente separados para después consumir todos esos recursos que se quieran donde nosotros queramos, ¿sí o no? Entonces, eso sería lo que es básicamente una diferencia con la TI tradicional. Espero se haya entendido y cualquier pregunta, pues estamos prestos. A continuación, mi compañero va a hablarles un poco sobre los conceptos básicos, básicamente, valga la redundancia, de, en este caso, el Network Security o seguridad en la red. Ahora vamos a continuar con algunos conceptos y definiciones con lo que tiene que ver la seguridad de las redes. Como primer términos que podemos encontrar está el whitelisting y el blacklisting, que prácticamente son en español listas blancas y listas negras. En las listas blancas, pues básicamente vamos a encontrar cosas permitidas y pues todo lo demás va a ser denegado. Y aquí mismo también puede constar una lista negra. En cambio, una lista negra va a ser donde se especifica cosas que se van a denegar, mientras todo lo demás se va a permitir. Y pues, por lo general, siempre se utilizan lo que son las listas blancas. Las listas blancas de IP, pues básicamente son consideradas como las reglas de los cortafuegos tradicionales. Pues aquí se deben especificar lo que es la dirección de origen, la dirección destino y lo que es el puerto de destino. Y nada, básicamente estas listas son útiles para permitir que solo determinados sistemas puedan intentar acceder a la aplicación.
Como las listas blancas de IP son fáciles de falsificar, pues estas no se deben utilizar como un método único para la autentificación de sistemas y pues tampoco nos sirven como un control para el acceso de los usuarios, pues básicamente estas no autentifican los individuos, sino que lo hacen con los sistemas o las redes locales de una forma relativamente fácil de engañar. Pues las listas eh, blancas pues y negras en los entornos de la nube pues eh, se debe tomar algo en consideración, pues acá los sistemas se crean y se eliminan con frecuencia, por lo que no se va a tener un control en lo que son las direcciones de IP asignadas, por lo que pues es necesario permitir eh, las direcciones de origen o destino en la lista blanca de IP con un alcance mucho más amplio. Incluso pueden especificarse pues la dirección IP 0.0.0, pues que normalmente no está permitido en los administradores de cortafuegos. Sin embargo, deben considerar también otros controles además de las listas blancas de IP para garantizar lo que es la seguridad. También pues con el uso de lo que son las redes de distribución de contenidos y equilibradores de carga de servidores globales, estas listas blancas de IP están perdiendo efectividad en lo que son algunos filtrados debido a que las direcciones de red pueden cambiar de manera frecuente. Pues esto hace que se limiten el exigir las direcciones IP específicas para todas las reglas, que puede resultar en un gran número de conexiones bloqueadas de manera errónea. Continuando con otro concepto, vamos a ver lo que es el DMX, que esto quiere decir que es una zona desmilitarizada. Pues este es un concepto de los controles de red tradicionales que se adapta bien a lo que son los entornos de nube. Básicamente se trata de una área en la parte delantera de una aplicación en la que se permite el tráfico de menor confianza. Aquí se va a colocar componentes sencillos y menos fiables en la parte delantera, o perdón, en lo que es la zona descentralizada. Y pues si este componente en particular se ve comprometido, no debería proporcionar una gran ventaja a lo que es el atacante. Y puede no tener sentido para algunos entornos en la nube, o puede que ya se proporcione como parte del modelo de servicio. Ahora vamos a ver lo que son los proxies. Pues básicamente estos son componentes que reciben una solicitud y le envían a otro componente para que se lo atienda y este devuelve una respuesta solicitante eh, original. Pues básicamente un proxy es un intermediario entre lo que es un cliente y lo que es un sistema remoto, lo que es un sistema. Aquí se utilizan con frecuencia dos modelos, lo que son los proxies de reenvío y los proxies inversos. Estos son bastante útiles en los que son los requisitos funcionales, como también de seguridad. Los proxies de reenvío, pues estos a menudo se utilizan para establecer las reglas sobre el tráfico que permite salir de la red. Y también tenemos que los proxies inversos, estos pueden mejorar lo que es la seguridad si existe vulnerabilidades en un protocolo o en la implementación de alguno de estos. Pues también estos proxies inversos proporcionan una mejor experiencia al usuario eh, porque dan al usuario final la experiencia de estar tratando solo con un único host. Pues básicamente los proxies inversos se utilizan bastante en lo que son los entornos de nubes, en vez de los entornos tradicionales, porque
Las funciones de aplicación pueden estar repetidas entre varios componentes de backend. Y aunque se puede tener también un proxy para cualquier protocolo, en la práctica el término suele referirse más a lo que es un proxy HTTP y un proxy HTTPS. Bien, otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el SDN o las redes definidas por software. Pues este también es un término bastante utilizado para aplicarse en muchas tecnologías de redes virtualizadas. Pero en este caso, en los entornos de nube, pues básicamente su proveedor de nube puede utilizar lo que son las redes definidas por software para implementar las redes virtuales que se utilizan. Pues estas en realidad, como las redes se ven, pueden estar encapsuladas sobre otra red y las reglas para procesar su tráfico pueden estar gestionándose de forma centralizada en lugar de estar en diferentes equipos físicos, claro. Y pues básicamente las redes definidas por software en los entornos de la nube se utilizan para optimizar lo que es la conectividad entre múltiples recursos y aplicaciones, así mejorando la escalabilidad y aumentando la seguridad de la red. Otro concepto es el NFV, que también se le conoce como virtualización de las funciones de red o funciones de red virtuales. Pues esta es una tecnología que permite ejecutar funciones de red en software en lugar de un hardware específico. Pues esto significa que básicamente los componentes de red, estos van a implementarse como aplicaciones de software en servidores virtuales en lugar de un hardware específico. Y pues se pueden utilizar funciones de redes virtuales en el diseño explícitamente y pues también la forma en muchos proveedores de la nube y lo proporcionan funciones de red como servicio. También tenemos lo que son las redes superpuestas y la encapsulación. Pues básicamente una red superpuesta es una red que se crea sobre la red del proveedor y pues estas se van a utilizar para permitir que los sistemas virtuales se comuniquen entre sí como si estuvieran en la misma red, independientemente de la red subyacente. Bueno, básicamente un ejemplo claro es que podemos estar físicamente en un lado y nos podemos conectar a otra máquina, pero con la misma apariencia como si estuviéramos en la misma red, aunque físicamente no lo estemos. Pues básicamente esto también se va a permitir mediante la encapsulación, donde los paquetes entre los sistemas virtuales se colocan dentro de paquetes enviados a través de la red del proveedor. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los métodos de encapsulación de red, como VXLAN, Green, y también lo que es IP en IP. También tenemos otro concepto que son las nubes virtuales privadas. Pues empezando, pues podemos hablar un poquito de lo que son las nubes privadas. Pues estas básicamente utilizan lo que son el mismo modelo de suministro que la nube pública, pero para sistemas de propiedad con una sola empresa y gestionados por ella misma, en lugar de ser compartidas. También estas pueden ubicarse dentro del perímetro de una empresa sin acceso al exterior y pues sin compartir lo que son los recursos. Y nada, pues básicamente lo que nos quiere decir que es una nube virtual privada o VPC, pues básicamente casi nunca aísla a los hosts virtuales en el mismo grado que lo hace una verdadera nube privada. Pues sus recursos compartidos en la nube NIAS
suelen incluir los recursos de almacenamiento, red y computación. Pues en una nube privada virtual, esto generalmente se le ocupa del aislamiento de la red. Y pues esto va a permitir que redes virtuales separadas se mantengan así, pues, para mantener a las aplicaciones separadas, básicamente de otros clientes y otras aplicaciones. También, pues, las nubes virtuales privadas, pues, nos ofrecen algunas ventajas de acuerdo al coste y a la elasticidad del entorno. Y también mantiene un estricto control sobre los componentes de las aplicaciones que se exponen al mundo. También, pues, algunos proveedores de la nube suelen implementar lo que son nubes virtuales privadas mediante redes definidas por software o redes superpuestas. Y básicamente las nubes virtuales privadas nos van a permitir mantener la mayor parte de la aplicación en una área privada, inalcanzable para cualquiera que no esté autorizado. Y pues también permiten mantener toda la aplicación privada accesible solo por una VPN u otro enlace privado, cualquier enlace privado. Bien, también tenemos lo que es el NAT o la traducción de direcciones de red. Pues básicamente al principio se diseñó para combatir la escasez de las direcciones IP mediante el uso de las mismas direcciones IP en múltiples partes de Internet y la traducción de esas direcciones a direcciones enrutables públicamente antes de enviarlas a través de Internet. Pues NAT se utiliza bastante en lo que son entornos de la nube, especialmente en lo que son las nubes privadas virtuales, que utilizan las direcciones de rango privados establecidas en RFC 1918. Pues básicamente los bloques de direcciones de IP privadas que se definen acá son las siguientes: la 10.0.0.0, la 172.16.0.0 y la 192.168.0.0. Pues la diferencia que tienen en los entornos de la nube es que por lo general no es necesario configurar manualmente estas reglas de traducción de direcciones de red en lo que son los cortafuegos. Básicamente, en la mayoría de los casos o mayormente, basta con definir las reglas mediante el portal o la API y pues esta función se va a realizar automáticamente. También tenemos dentro de la traducción de direcciones de red lo que es la traducción de direcciones de red de origen y de destino. Pues básicamente la traducción de direcciones de red de origen, estas van a cambiar las direcciones de origen cuando los paquetes salen de lo que son las nubes privadas virtuales. Y pues la traducción de direcciones de red de destino, estas cambian las direcciones de destino de los paquetes del exterior cuando van a entrar a alguna área específica de lo que es la nube privada virtual. Aquí tenemos también un ejemplo, una imagen donde podemos ver la de destino. Y déjame ver. Aquí tenemos la de origen y la de destino. Pues básicamente que la de origen transforma o cambia las direcciones privadas en públicas, pues básicamente va a salir. Y pues la de destino van a hacer que las direcciones públicas se conviertan en privadas para entrar a lo que es cualquier sistema dentro de esta nube privada virtual.
También pues eh, la traducción de direcciones de red no van a proporcionar ningún tipo de seguridad, pues básicamente lo que se hace acá es enrutar paquetes de IP. Y pues usar esto también no significa que solo se va a depender de la función de traducción para la seguridad. También se puede tener la misma seguridad de las traducciones de direcciones de red usando lo que son las listas blancas de IP. Pues básicamente con una regla que es lo de descartar todo lo demás en la parte inferior. Y pues por último tenemos lo que es el IPv6 o el protocolo de Internet versión 6. Pues básicamente este es un sistema de direccionamiento de máquinas que pone a disposición muchas más direcciones de lo que lo hace el tradicional IPv4. Y pues como esta se supone que es o es una mejora de la IPv4, nos ofrece algunas mejoras. Una de ellas es la compatibilidad obligatoria con la seguridad de transporte IPsec, pues que el IPsec básicamente es un conjunto de protocolos para asegurar que va a ser pues un conjunto de protocolos para asegurar la comunicación en el protocolo de Internet. Y también tenemos que pues las direcciones que se van a generar van a ser criptográficamente y también se va a tener un mayor espacio de direcciones que hace que la explotación de un rango más de direcciones requiera mucho menos tiempo. También tenemos otras características de lo que es IPv6, pues que básicamente también esto nos va a facilitar las tareas de administración de sistemas en un futuro, ya que va a haber en IPv4 un solapamiento de rangos y pues va a generar un poco de complicaciones en lo que es la gestión de activos, la gestión de eventos y las reglas de cortafuegos. Y pues básicamente IPv6 es más probable que se utilice para la administración interna. Aunque a IPv4 se lo va a utilizar por también un largo tiempo. También desde un punto de vista práctico, lo más importante con IPv6 es asegurarse de mantener las listas blancas de IPv6 si los sistemas disponen de direcciones del mismo tipo. Aunque muchos usuarios finales no conozcan lo que es IPv6, los atacantes pueden utilizarlo para eludir los componentes los controles del IPv4. Buenas a todos. Lo que vamos a hablar ahora es acerca de un pequeño ejemplo de lo que viene siendo todo lo visto previamente, explicado ya por mis compañeros, ¿no? Aplicando un poco todas estas definiciones, conceptos y pues eso. Es técnicamente una sencilla aplicación web en la nube a la que se accede desde internet y que utiliza una base de datos backend. Y bueno, en este ejemplo pues nos pondremos un poco en lo que es el papel de del que quiere actuar entre esto y atacar a nuestra base de datos para robar la información. Veremos que va a tener que pasar por muchas situaciones, muchos bloqueos, muchos protocolos que básicamente harán que esto se vuelva casi imposible de traspasar o lo complicarán bastante al menos. Como podemos ver, el administrador en realidad aquí está realizando una solicitud de SSH. Una solicitud de SSH técnicamente, bueno, SSH es un Secure Shell, ¿no? Esa es su definición. Y pues este es un protocolo de red, ¿no? Es bastante seguro y se utiliza para conectarse y controlar dispositivos remotos. Una solicitud de SSH es una petición o una conexión que pues se realiza a un dispositivo remoto a través del protocolo SSH en sí, con el fin de acceder a ese dispositivo y controlarlo. El SSH establece una sesión segura,
entre el dispositivo local y el dispositivo remoto. También permite la transferencia segura de datos entre ambos dispositivos, por lo cual es lo que el admin en sí necesita usar este protocolo y hacer estas solicitudes, debido a que pues tiene que controlar todo lo que está dentro del sistema. En este caso será los web services y los proxies quizás, o tal vez incluso el application server, ¿no? Entonces, listo. Pues eso, el SSH establece una sesión segura entre el dispositivo local y el dispositivo remoto y permite la transferencia segura de datos entre ambos dispositivos. Eso es lo que hace en sí el SSH. Como podemos ver aquí, directamente lo que hace es utilizar este protocolo para enlazarse con lo que viene siendo el SSH RDP Bastion Host. Este pues es un servidor o un equipo que se utiliza como un punto de entrada controlado y seguro a una red o un sistema, ¿no? En el contexto de SSH o Secure Shell, ¿no? Y RDP, que es Remote Desktop Protocol, un Bastion Host es técnicamente un servidor que actúa como un puente, ¿no? Entre Internet y los servidores y recursos de la red interna. El objetivo principal de un Bastion Host es proporcionar un punto de acceso seguro a la red interna para los administradores y otros usuarios autorizados, a los que tengan permitido acceder a este rol, pues podrán utilizar todos estos beneficios. Los usuarios pueden conectarse al Bastion Host a través de internet, ¿no? Y a continuación pues acceder a los recursos de la red interna de forma bastante segura. Listo, pues este Bastion Host SSH-RDP se configura y se gestiona para cumplir con los estándares de seguridad más altos. En realidad es de muy alta calidad estos Bastion Hosts. Y se implementan medidas adicionales de seguridad para prevenir posibles intrusiones y ataques. Por ejemplo, podríamos utilizar autenticación de 2 factores, como es bastante usual actualmente, el monitoreo y el registro exhaustivo, y también restricciones de acceso para limitar y controlar el acceso de la red interna. Ok. ¿Qué más tenemos? Listo, por ejemplo aquí hace una solicitud de SSH a lo que viene siendo un web server, ¿no? Esto es para controlar lo que vienen siendo los web servers, o los application servers, los servidores web o los servidores de aplicación. Claro, que si hace falta explicar qué es un web server, pues un web server técnicamente son dispositivos o software que se encargan de recibir y procesar solicitudes HTTP por lo general, que se envían a través de internet y se entregan las respuestas correspondientes en forma de páginas web. Los web servers son fundamentales en la infraestructura de internet, ya que permiten que los usuarios accedan a información y recursos en línea. Cuando un usuario ingresa a una dirección URL en su navegador, el navegador envía una solicitud HTTP al web server correspondiente, que a su vez con el contenido solicitado, que puede incluir texto, imágenes, videos y otros recursos, incluso multimedia, obviamente. Hay muchos tipos de web servers disponibles, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, eso en sí es un web server, ¿no? También los application servers, que son en realidad programas de software que se utilizan para ejecutar y gestionar aplicaciones empresariales y también web, ¿no? A diferencia de los web servers, que se encargan principalmente de servir páginas web y recibir y enviar solicitudes HTTP, los application servers proporcionan un entorno de ejecución ya más completo, ¿no? Para aplicaciones más avanzadas, ya que pueden proporcionar una variedad de funciones, como el acceso a bases de datos, la gestión de sesiones de usuario, la ejecución en el lado del servidor, seguimiento de errores, gestión de seguridad y entre muchos, ¿no? Estas funciones son esenciales para muchas aplicaciones empresariales y web. Pero bueno,
Eso en sí es un application server. Como vemos, será de utilidad para acceder a nuestra base de datos, que explicaremos un poco después. Ok, aquí como podemos ver, el user en este caso intenta pues acceder al servidor web, ¿no? Manda, como vimos, los servidores web solo aceptan pues por lo general HTTPs. Así que es la petición que manda esta persona, la cual pasa por un firewall y también un anti-DDoS. El firewall será necesario para pues, identificar que no sea... Ya, esta es la primera barrera que se impone dentro de lo que viene siendo la seguridad de la red. Al implementar este firewall en esta situación, pues bloquea, se podría decir que se permite el bloqueo del tráfico de red basado pues en un conjunto de reglas definidas. El grupo de reglas definidas vendría dentro de lo que es el grupo de seguridad, que ya lo veremos un poco después. El cortafuegos también actúa como un filtro que inspecciona, ¿no?, el tráfico de red y permite que solo el tráfico cumple con estas mismas reglas establecidas. Entonces, pues, por eso mismo es importante el cortafuegos en esta parte. Y el anti-DDoS significa que será a prueba de los ataques de DDoS en sí. Los ataques de DDoS consisten en como hacer muchas solicitudes a un solo web server, perdón, y pues hacerlo caer, ¿no? Listo. Entonces, una vez todo esto pasa de forma correcta, no sin malintencionamiento, pues llegamos a lo que es el web server. El web server en sí tendrá su propia IP tal vez. También aquí, como vemos dentro, ya tiene lo que es el grupo de seguridad. En este caso es de DMZ. Un grupo de seguridad técnicamente es un conjunto de reglas, como lo mencionaba. Son reglas de seguridad que se aplican a una o más instancias en sí o dispositivos en una infraestructura de nube o en una red local. Estos grupos de seguridad se utilizan para controlar el tráfico de red que entra y sale de una o más instancias o dispositivos, ¿no? Y pueden ser configurados para permitir o denegar el tráfico basado en un conjunto de criterios como la IP de destino, la IP de origen, el puerto, incluso el protocolo de red. Pues los grupos de seguridad también se utilizan para controlar el acceso a las instancias de la nube, en este caso, y protegerlas de ataques malintencionados. Por ejemplo, un grupo de seguridad puede permitir tráfico HTTPS y SSH desde la red pública, pero a su vez denegar el HTTP o FTP, que son menos seguros. Así que, pues eso. Dentro de lo que es los grupos de seguridad. Pero por ejemplo aquí menciona un grupo de seguridad DMZ. El DMZ en sí es como Desmilitarized Zone. En español pues suena desmilitarizada. Y pues es un concepto de seguridad de la información que se utiliza para proteger una red y sus recursos contra posibles amenazas externas. Una DMZ es una subred separada que se coloca entre la red interna y la red externa, o sea, entre el internet y nuestra red. Y que se utiliza para alojar servidores y otros dispositivos que están expuestos a internet, como en nuestro caso lo es nuestro web server. Los security groups DMZ se utilizan para controlar y limitar el tráfico de red que entra y sale de la DMZ mismo. Estos grupos establecen reglas de seguridad que especifican qué tráfico de red es permitido entrar o salir de la DMZ y qué tráfico es bloqueado. Por ejemplo, pues como lo que mencionaba del HT, puede permitir que el grupo de seguridad de MZ pues pueda permitir el tráfico HTTP y HTTPS desde internet hacia los servidores web en la DMZ, pero bloquear todo el tráfico SSH y RDP también es una posibilidad. El objetivo en sí de la DMZ es aislar los recursos críticos de la red interna de las posibles amenazas externas, como pues ataques de malware, intrusiones y otros.
de manera, pues, de esta manera, pues, si un atacante logra penetrar en la DMZ, sus acciones quedarán limitadas a los recursos allí alojados y no podrá acceder a la red interna. Así que es otra forma de impedir el paso a los atacantes, básicamente. Ok. Como vemos, aquí tenemos el DMZ, Virtual Private Cloud, tendrá su respectiva IP también, como mencionábamos. Esta es una forma de segmentación de la red que ya veremos luego también. Aquí vemos que solo permite en sí el tráfico de HTTPS y SSH dentro, y para las salidas, por decirlo así, solo permitirá HTTPS hacia el proxy y hacia la app. Así que pues eso, tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí ahorita vamos a hablar acerca de lo que es acerca de la application server. Aquí utiliza el grupo de seguridad app, en cambio. El grupo de seguridad app en sí es un concepto de seguridad, ¿no?, de la red que se utiliza para proteger aplicaciones y servicios en la nube. O sea, ya va en vez de los de los servidores web, ahora va a lo que vienen siendo las aplicaciones y los servicios en la nube o entornos virtualizados incluso. Los security groups app son similares a los DMZ, en que se utilizan para controlar y limitar el tráfico de red que entra y sale de una aplicación o servicio específico. En el anterior se utilizaba para el servidor web, en este caso ahora vamos a utilizarlo para lo que viene siendo la aplicación o un servicio en específico. Se definen y configuran a nivel de aplicación o servicio y pues establecen reglas que especifican el tráfico de red que es permitido y el tráfico que es bloqueado para la aplicación o servicio. Por ejemplo, un Security Group App puede permitir el tráfico HTTP también y HTTPS hacia una aplicación web para bloquear el tráfico SSH y RDP, como lo es en nuestro... se me pulso. Como lo es en nuestro caso, que en nuestro caso, por ejemplo, solo permitirá HTTPS y SSH y dentro, ¿no?, en la red interna, y permitirá mandar al proxy, en este caso, lo que es solicitudes HTTPS en sí. Ok, entonces aquí vemos que, por ejemplo, el web server y lo que viene siendo el application server también manda un outbound a lo que es el egress control y data loss prevention. El outbound es como explicarlo, es como la salida de cada uno de estos servidores en sí. Por ejemplo, se refiere a las conexiones y los datos que salen de un sistema, ¿no?, de una red hacia otro sistema o red externa. En otras palabras, pues son las conexiones que se envían fuera de la red original. Por ejemplo, si un usuario hace una petición a un sitio web desde su ordenador, la petición en sí sería considerada como una conexión outbound. En este caso, pues es una conexión externa al servidor web y al servidor de aplicación. Entonces, por eso se considera un outbound ahí. Listo. El egress control o proxy y el data loss prevention, aquí como podemos ver también es lo mismo. También tendrá su respectiva IP también, debido a que tiene su propia subnet. Técnicamente esto está segmentado. Y aquí vemos que también de este proxy sale otro outbound, otra salida hacia otra conexión hacia otra red. Listo. Por ejemplo, cierto, el proxy no lo expliqué. Un proxy pues es un servidor intermedio, aunque ya lo explicaron un poco los compañeros anteriores, ¿no? Pero para que quede fresco. Un proxy es un servidor intermedio que se utiliza para hacer peticiones en nombre de un cliente a otro servidor, y los proxies se utilizan comúnmente pues para mejorar la seguridad y la privacidad y el rendimiento de las conexiones a internet. Y pues eso,
¿Qué más? Finalmente también vemos que el application server está conectado a lo que viene siendo nuestra base de datos, el database as a service. Ok, en este caso podríamos decir que, bueno, es la conexión de la aplicación, del servidor de aplicación hacia la base de datos, ya que es el punto final en sí. Probablemente pues se refiere a la conexión de una base de datos a un endpoint de servicio utilizando TLS, y ya que es el protocolo de seguridad en sí, el Transport Layer Security, que protege en sí la privacidad y la integridad de los datos durante la transmisión. TLS ya es la versión actual en realidad del SSL. Ya que debido a que es un poco mejor, se utiliza para cifrar la información que se transmite entre un cliente y un servidor. Al utilizar pues TLS para conectar una base de datos a un endpoint de servicio, se garantiza que los datos se transmiten de forma segura y privada, y lo que ayuda a proteger la confidencialidad de la información almacenada en la base de datos. Ya, eso sería pues por todo lo que es la topología que hemos mostrado aquí. Bueno, hay algo cierto que no estaba mencionando. En este caso es lo que es el encryption in motion, perdón. Bueno, el encryption in motion es técnicamente cuando el atacante como que se quiere interponer entre la comunicación de un sistema A y un sistema B. El tráfico esperado es que vaya del A al B sin ningún problema. Pero aquí es cuando, como podemos ver, de hecho la encriptación en movimiento o encryption in motion es en sí la solución a este problema. El attack man in the middle se llama, si no estoy mal. El ataque hombre en el medio, básicamente. Es como el nombre mismo le indica, como que se interpone aquí. Y lo que hace en sí es como suplantar, ¿no?, la identidad del otro, por decirlo así. Entonces el sistema A es interceptado, ¿no?, por este atacante, el sistema del atacante, y pretenderá ser el sistema B. Y lo mismo, el sistema B pensará que es el A. Entonces de esta forma pues es para que no note esto, y podrá a través de esto robar información o contraseñas, credenciales, este tipo de situaciones. Entonces aquí es muy importante utilizar los protocolos de cifrado que se pueden utilizar para la encriptación en movimiento, como el TLS de hecho, o incluso VPN. Estos protocolos pues aseguran que los datos se cifren antes de ser transmitidos y se descifren después de ser recibidos, lo que garantiza la privacidad de la información durante la transmisión. Para que no te roben la información, te la encriptan, y entonces de esa forma ya no podrán robártela. Ok, entonces bueno, eso ha sido todo por la exposición de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención, ingeniero. Aquí tenemos las respectivas bibliografías de donde hemos sacado toda la información. Y pues eso, muchas gracias.